Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy pasaremos un día tranquilo en casa. Tuna se concentra en cuidar a Alex mientras su recuperación se vuelve más suave y natural. Está volviendo su fuerza, su memoria está casi completamente clara, y la casa finalmente comienza a sentirse normal nuevamente. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. La mañana en la casa se sentía diferente, no porque todo fuera repentinamente fácil, sino porque el miedo finalmente había aflojado su control. Tuna se despertó temprano antes de que Henry pudiera comenzar su día con una queja y antes de que la luz llegara por completo a la sala de estar. Se movió silenciosamente como si no quisiera despertar a toda la casa a la vez. Primero revisó a Henry. Estaba dormido, mejillas relajadas, respiración constante. Tuna le tocó la frente con el dorso de los dedos, normalmente cálida. Soltó un suspiro lento y luego revisó a Alex. Ya estaba despierto cuando Tuna entró en el dormitorio. Alex estaba sentado con la espalda contra las almohadas, los ojos claros y concentrados. Los moretones en su cara se estaban desvaneciendo y los rasguños parecían estar finalmente sanando. «Buenos días, Alex», dijo en voz baja. «Buenos días», ella respondió. «¿Cómo te sientes?» Alex respiró hondo, inhalando y exhalando cansado admitió. Pero bien cansado, esa respuesta hizo sonreír a Tuna. No era el cansancio aterrador de la clínica, era el cansancio normal que te da, después de que tu cuerpo ha estado trabajando duro para recuperarse. Tuna puso una taza de agua tibia en la mesa junto a la cama. Luego colocó su medicina al lado, ordenada y lista. Alex no necesitó recordatorios. Hoy, bebió lentamente. Luego tomó la medicina sin dudarlo, sin forcejeo, sin confusión, solo rutina. ¿Quieres caminar un poco antes del desayuno?, preguntó Tuna. Alex asintió de inmediato. Tuna no se quedó quieta. Simplemente se movió lo suficientemente cerca para apoyar si era necesario, y la madre de Alex apareció en la puerta demasiado callada pero alerta. Alex se puso de pie suavemente, sus piernas aún estaban rígidas y se movió con cuidado, pero no luchaba por mantenerse erguido. Dio unos pasos por la habitación, luego hasta la puerta. Luego de regreso todavía estaba cansado. Sí, pero no fue difícil. Después de una pequeña vuelta, Alex se sentó de nuevo. «Es suficiente», dijo con calma. Tuna levantó las cejas, impresionada. «Te detuviste sola». La boca de Alex se levantó un poco. «Recuerdo la regla», dijo. «Detente mientras todavía te sientes bien». La casa comenzó a despertar. Henry se removió su sueño e hizo un pequeño sonido y luego se acomodó de nuevo. Tuna aprovechó el momento de tranquilidad para dirigirse a la cocina. Enjuagó el arroz, puso en marcha la olla y dejó que las gachas se cocinaran a fuego lento. Lo mantuvo simple a propósito. Textura suave, condimentos ligeros, fácil para el estómago de Alex. Mientras se cocinaba, despejó el camino y colocó un cojín en el sofá, donde Alex podía sentarse cómodamente. Todo en la casa comenzaba a sentirse organizado en torno a un objetivo: recuperación. No apresurarse, solo constante. Cuando Henry finalmente despertó, no fue con pánico, fue con un suave y exigente gemido. Tuna sonrió y lo levantó. «Buenos días», susurró Henry. Agarró su camisa y luego giró la cara hacia los pasos. Alex entró en la sala de estar. Tuna levantó la vista pero no se tensó. Alex estaba caminando mejor de nuevo, todavía con cuidado, todavía más lento de lo normal, pero lo suficientemente suave como para parecer natural. La madre de Alex lo siguió sin sujetar su brazo, solo manteniéndose cerca. Alex se sentó en el sofá con una respiración controlada. Henry lo miró fijamente y luego se inclinó hacia adelante. Tuna acercó a Henry. Henry extendió la mano y atrapó el dedo de Alex,
Luego lo apretó como si estuviera probando fuerza. Alex sonrió al instante. No forzado tú. Na Real sintió que su pecho se aflojaba de nuevo. Se sentaron así por un momento. Tú, Na con Henry en su regazo. Alex en el sofá. La madre de Alex en la silla cercana. Nadie se apresuró a llenar el silencio. Finalmente se sintió segura para tú. Na, esa firmeza importaba más que cualquier gran discurso que había visto a Alex luchar contra la niebla y el dolor en la clínica. Hoy no había nada de eso. Sus ojos no se movían rápidamente. Su atención no se deslizaba. Notaba las pequeñas cosas. La forma en que la luz de la mañana golpeaba el suelo, el crujido silencioso de la pared de madera, la respiración suave de Henry cuando finalmente se relajó. Y su memoria no regresó como una descarga, regresó como un camino familiar. Alex no dijo mucho al respecto, pero su rostro dijo suficiente. Parecía menos un paciente y más un hombre sentado en su propia casa, dando un paso lento de regreso a su vida. La papilla estaba lista. Tuna trajo un tazón a la sala de estar y lo puso sobre la mesa frente a Alex. No intentó alimentarlo. Simplemente colocó la cuchara en su mano. Alex comenzó a comer lentamente, soplando en cada bocado. Tuna se sentó a su lado manteniendo a Henry calmado con suaves rebotes. Henry Foss una vez luego se sentó a observar a Alex comer como si fuera lo más importante del mundo, a mitad del plato. Alex miró a Tuna. «Tú también comes», dijo Tuna. Sonrió. «Lo haré». Las cejas de Alex se levantaron y su tono se volvió ligeramente firme. «No ahora». Tuna se rió en voz baja y tomó algunos bocados de su propio tazón pequeño, lo suficiente para mantener su cuerpo estable. Después de que Alex terminó, bebió más agua. Su respiración se mantuvo uniforme. Su rostro parecía cansado, pero no tenso. «¿Cómo está tu cabeza?», preguntó Tuna a Alex. Negó con la cabeza. «Normal», dijo. «No, dolor de cabeza». Esa respuesta aterrizó como otro regalo. Alex se recostó contra el sofá. Henry jugó con la manga de Tuna. Luego bostezó dramáticamente y se relajó. Alex se rió entre dientes. «Es exactamente el mismo». «Alex», dijo suavemente. Tuna sonrió. «Él es la mañana», siguió moviéndose en pequeños pedazos simples. Tuna llevó a Henry al dormitorio para una pequeña siesta. Lo acostó. Ajustó la manta y esperó hasta que su respiración se calmó. Luego regresó con Alex. «Hora de descansar en la cama», dijo suavemente. «Solo una hora». Alex no discutió. Se puso de pie, caminó hacia el dormitorio con un ritmo constante y se sentó con cuidado. «Tú». Na colocó la taza de agua a su alcance. Luego puso un tazón nuevo de gachas en una bandeja para traer un poco más tarde. Alex miró alrededor de la habitación, ojos tranquilos. Todo le parecía familiar. Ahora, tú, Na podía verlo en su mirada descansar, dijo ella. Alex asintió. «Lo haré», respondió. Tuna salió a preparar el siguiente tazón de gachas. Ya planeaba traerlo una vez que Alex descansara adecuadamente. Después del almuerzo, la casa cayó en un ritmo más tranquilo y cálido. Henry se quedó dormido de vez en cuando, como lo hacen los bebés cuando finalmente están cómodos de nuevo. Tú. Na tomó eso como una señal para mantener todo suave, sin ruidos fuertes, sin prisas. Solo cuidado constante. Alex descansó en la cama con la ventana entreabierta para que tomara aire fresco. Cuando abrió los ojos no parecía confundido o distante. Simplemente parecía cansado y estable. Tuna entró con Henry en su cadera. Henry hizo una pequeña queja somnolienta y luego se acomodó cuando ella le dio una palmadita en la espalda. La boca de Alex se levantó. Él extendió un dedo y Henry lo agarró como si fuera la cosa más natural del mundo. Tú, Na sonrió. «Está bien», ella susurró. «Hemos vuelto a la normalidad». Alex no dijo mucho. No necesitaba decirlo. Su calma era la prueba. Tú, Na revisó la mesita de noche. Agua, medicina, todo donde debería estar. ¿Tienes hambre?, preguntó en voz baja. Alex asintió un poco. Tuna fue a la cocina.
y calentó las gachas que había preparado. Suave, ligero, fácil de tragar, las vertió en un tazón y las colocó en una bandeja con una taza de agua. Cuando regresó Alex, ya estaba sentado postura firme, no rígido por el miedo, solo cuidadoso con su energía. Tú. Na dejó la bandeja comer despacio. Le recordó Alex, cogió el tazón y se tomó la cuchara. Sus manos estaban lo suficientemente firmes como para no derramar. Tomó bocados tranquilos haciendo pausas entre ellos, respirando uniformemente unos bocados. Un sorbo de agua luego de vuelta a la cuchara. Tuna se sentó cerca y mantuvo la habitación en silencio. Henry observó durante un minuto, luego bostezó dramáticamente y se derritió contra el hombro de Tuna. «Duerme si quieres, Tuna», le murmuró Henry. No necesitaba estímulo. Sus ojos se cerraron solos. Alex terminó el tazón y lo dejó con cuidado. Se reclinó y exhaló. No tenso, solo satisfecho. Tuna observó su rostro sin dolor agudo, sin tensión, sin dolor de cabeza. «Te ves bien», dijo Alex. Asintió levemente. «Me siento estable», respondió tú. Na limpió la bandeja, luego tomó el ungüento y el algodón, se sentó junto a la cama de nuevo, de la misma manera que lo había hecho en la clínica, pero con la suavidad del hogar alrededor. «Ellos déjame», dijo Alex, se ajustó la camisa para poder alcanzar los rasguños y las áreas magulladas que se estaban curando. Tuna aplicó el ungüento suavemente sin frotar fuerte, sin presión, que picaría solo atención al paciente. Los ojos de Alex siguieron sus manos. Su respiración se mantuvo tranquila. «Ese lugar ya se siente mejor», murmuró. Tuna tapó el ungüento y se limpió los dedos. «Bien», dijo. «Eso significa que se está curando de la manera correcta». Lo ayudó a sentarse cómodamente. Luego colocó el agua a su alcance. Alex bebió sin que nadie se lo recordara. Por un rato, la casa estaba en silencio. Henry durmió. La luz de la tarde se suavizó, y el cuerpo de Alex pareció aceptar el descanso en lugar de luchar contra él. Después de un breve descanso, Alex se puso de pie de nuevo, no para demostrar nada, solo para seguir moviéndose de la manera que el médico le aconsejó. Na se quedó cerca pero no lo sostuvo. Alex dio unos pasos por la habitación, se dio la vuelta y regresó. Su movimiento fue más suave que antes. Todavía lento, todavía cuidadoso pero no difícil. Se sentó de nuevo e hizo un pequeño gesto de satisfacción. «Es suficiente, tú». Na sonrió. «Perfecto», salió para comprobar. Henry seguía durmiendo, respirando de manera uniforme. «Tú». Na ajustó la manta y dejó que su mano descansara en su espalda por un segundo de calma cuando Alex regresó. Estaba mirando la puerta, no ansiosamente, solo presente. «Tú». Na se sentó a su lado de nuevo y alisó la manta cerca de sus piernas. La mirada de Alex se quedó en su rostro. Sus ojos estaban claros de una manera que no lo habían estado en días. No porque estuviera forzando la memoria, porque simplemente estaba allí. Realmente. «Has vuelto», dijo Tuna, en voz baja. Alex asintió. «Una vez sí», dijo, «todo se está alineando». No persiguió los detalles. No se habló a sí mismo en círculos. Solo parecía centrado, como si las piezas hubieran encontrado su lugar sin luchar. La tarde pasó en pequeños momentos familiares. Henry se despertó inquieto brevemente y luego se calmó cuando Tuna lo abrazó. Tuna comió algunos bocados cuando pudo. Alex bebió agua regularmente y descansó entre movimientos cortos. Alex no intentó hacer demasiado, pero tampoco se dejó llevar. Se quedó con ellos, con la casa, con el día, a medida que se acercaba la noche. Tuna le trajo a Alex otro tazón ligero más pequeño. Esta vez lo suficiente para mantener su fuerza estable. Alex comió solo, nuevamente más lento que un día normal, pero con confianza. Después, Tuna revisó su piel una vez más y volvió a aplicar un poco de ungüento donde era necesario. Alex no se inmutó, él solo la observó con silenciosa apreciación. Entonces Tuna finalmente se sentó junto a la cama y se permitió respirar.
Dejó caer los hombros. Sus manos se relajaron. No se dio cuenta de cuánto había estado conteniendo hasta que lo dejó salir. Alex notó que él tomó su mano no con urgencia, solo con suavidad. «Tú». Na lo miró. Su expresión era suave, tranquila y plena. Alex la atrajo hacia sí hasta que se sentó en el borde de la cama. Luego la envolvió con sus brazos, un verdadero abrazo firme, cuidadoso, constante. Tuna se congeló por un instante. Luego se relajó en él, dejando que el calor se asentara en su pecho. Cerró los ojos y respiró. Alex sostuvo el abrazo por un largo momento, sin discursos, sin líneas dramáticas. Solo ese peso tranquilo y seguro de alguien que había regresado. Cuando finalmente aflojó los brazos, no la soltó por completo. Mantuvo una mano en su espalda conectándola a tierra. La voz de tú, Na, salió pequeña. «¿Estás bien?», susurró Alex. Asintió. «Estoy bien», dijo luego más suave. Y recuerdo Tuna tragó saliva con dificultad. «Ojos cálidos, bien», susurró. Eso es todo lo que necesitaba de la otra habitación. Henry hizo un pequeño sonido de sueño. «Tú». Na miró hacia la puerta, pero ya no estaba en pánico. Ya no... Alex dio una leve sonrisa. «Está bien», murmuró. Tuna asintió. «Sí, está bien». La noche se instaló suavemente después de eso. Tuna revisó a Henry una vez más. Alex bebió agua, tomó su medicina y descansó. La madre de Alex se movió silenciosamente por la casa, lo suficientemente aliviada como para dejar que la calma fuera real. Y cuando las luces finalmente se atenuaron, la casa ya no se sentía como una estación de recuperación. Se sentía como un hogar, un cuerpo cansado, una mente clara, un tazón caliente de gachas, manos suaves y un abrazo firme que lo decía todo sin necesidad de explicarlo. Tú. Na pasa el día cuidando a Alex en casa, manteniendo todo tranquilo y simple. Alex puede caminar mucho mejor. Ahora todavía está cansado, pero ya no lucha como lo hacía antes. Comparten cálidos momentos cotidianos en la sala de estar con Henry, y el ritmo familiar regresa lentamente. Tú, Na trae a Alex gachas y lo deja comer. Solo luego aplica suavemente la medicina a sus moretones y rasguños, que se están curando. La memoria de Alex continúa regresando naturalmente, sin dolores de cabeza, y se siente más como él mismo con cada hora al final del día. Alex atrae a Tuna en un abrazo largo y firme, mostrando que realmente ha regresado sano y salvo, y listo para seguir reconstruyendo en casa. Cháu gặp mẹ của Di, bác ấy không cho cháu và anh ấy kết hôn với nhau. Bác ấy còn nói sẽ tìm một người con gái khác cho anh ấy. Ông ơi, cháu phải làm sao không gian nằm đi, tiếng gió ngoài hiên rít lên, từng hồi như góp thêm nỗi bi thương. Ông nhìn cháu gái đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thương cảm. Xem nữa, ông rằng ông vươn tay nhẹ nhàng nắm tay yêu, chậm chậm rãi mà đầy uy lực. Yêu ông nói này vì yêu thực sự không dễ gì có được. Nếu cháu vào Di yêu nhau thì chân thành, vì chẳng ai có thể chia cắt nổi thử thách này, chỉ là một cơn bão nhỏ thôi. Hãy kiên định, hãy tin vào trái tim của mình. Ánh mắt tình yêu ngân lớn lệ, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mỏng manh, vừa hy vọng vừa sự bất định. Liệu lời ăn của ông có thể giúp yêu những cô hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuyện in đầy nước mắt và thử thách. Ông cống chân thành nên yêu thương nên người đã tìm lại đôi mắt của người tình cảm thấu tỏ sự u sầu trên gương mặt cháu gái.